Serie Conociendo la Palabra, esta serie en la cual estamos viendo los libros de nuestra Biblia uno a uno, un panorama general. Y ya empezamos en el Nuevo Testamento y ya vamos en las cartas paulinas, es decir, las cartas del apóstol Pablo. Hemos visto Romanos, primera y segunda, los Corintios. Hace 8 días vimos Gálatas, así que por supuesto hoy con la ayuda de Dios vamos a ver Efesios. Hoy vamos a ver la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y esta carta, como siempre, tiene un contexto muy particular, y una de las razones en las cuales podemos ver ese contexto es que esta es una de las que se conocen como las cartas de la prisión. ¿Cómo que cartas de la prisión? El apóstol Pablo estuvo encarcelado en varias veces, en varias ocasiones, pero una de las cosas que nosotros debemos entender es que ese encarcelamiento de Pablo, o esos encarcelamientos, no fueron en vano, no fueron por casualidad. Esto es lo hermoso, esto es lo maravilloso, mis hermanos. Dios aún usó ese encarcelamiento del apóstol Pablo para glorificarse en su pueblo. Y Pablo escribió varias cartas en esos momentos en los que fue encarcelado, y particularmente se cree que esto fue en su encarcelamiento a causa de la predicación del evangelio por los romanos. Y esto ocurrió entre el año 60 y 62 después de Cristo. Y desde allí, desde la prisión, el apóstol Pablo escribe la carta a los Efesios, también escribe Colosenses, también escribe Filipenses y la carta a Filemón. Esas 4 cartas se conocen como las cartas de la prisión. Entonces es muy importante tener en cuenta ese contexto por lo que Pablo dice en esas cartas, no solamente porque es palabra de Dios, sino en qué circunstancias el apóstol Pablo escribe eso. En estos días lo decía, un pastor me preguntaba eso, porque estamos estudiando Filipenses. Alex, ¿has estado en la cárcel? Nunca he estado en la cárcel física. Pero mis hermanos, el apóstol Pablo sí. Y aún así, en medio de esa terrible dificultad, el apóstol Pablo escribe este tipo de cartas. Es bueno tener ese contexto claro. Y la escribe a Éfeso. Sin embargo, aquí quiero decirlo, en el idioma original, si tú pudieras leer la carta en griego, resulta que esta carta del apóstol Pablo no dice carta del apóstol Pablo a los Efesios. Literal dice carta del apóstol Pablo a, y no dice más nada. Aunque obviamente por el contexto de la antigüedad, por la historicidad, sabemos que sí fue escrita a los Efesios. Pero eso es particular, ¿saben por qué? Porque eso significa que no fue escrita solo para una iglesia en particular, sino para muchas iglesias. De hecho, se cree que era una carta circular. Se creen que estas cartas que Pablo escribe desde la prisión era para que las leyeran en un lugar particular, pero luego se las rotaran, digamos así. Así que, de cierta manera, casi que nosotros podríamos decir que esta carta no solamente la escribe el apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo a los Efesios, sino a la iglesia en todo momento, en todo lugar, en toda época, en toda circunstancia. Éfeso era parte de Asia Menor en la antigüedad. Eso era una parte del Imperio Romano, lo que hoy es Turquía Occidental. Ahora 8 días veíamos la carta a Galacia, que estaba en Turquía Central. Esta ya es Turquía Occidental, lo que hoy es Turquía Occidental. Entonces Pablo escribe esta carta del apóstol Pablo a los Efesios. Pero esta carta tiene algo muy marcado. Esta carta de tan solo 6 capítulos, muy corta, que si la lees completa te demoras 20 minutos, si mucho, pero maravillosa como todo en la palabra de Dios. Tiene un centro, como siempre, quien es Cristo Jesús. Pero no solamente el centro de esta carta es Cristo Jesús, sino lo que tú y yo, como seguidores de Cristo, como creyentes en Cristo, somos en Él. Precisamente le he puesto a esta enseñanza identidad en la palabra. Esta carta nos habla de la identidad de los hijos de Dios, la identidad de los cristianos, y hoy en nuestro siglo, en nuestra época, más que nunca tengo que decirlo, en una sociedad donde las personas han perdido su identidad, mis hermanos, en una sociedad donde ya parece que no hay identidad, donde los niños nacen, y eso que ni siquiera debería decir eso porque ya no sabemos si son niños o niñas. Hay que esperar que crezcan para que ellos decidan qué son. En esta sociedad en la que parece ser que ya no sabemos si una persona es hombre, es mujer o quién sabe qué cosa. Esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Pues déjenme decirles que eso no es nada particular del siglo XXI. Pero ¿saben que lo más triste es que muchas veces nos pasa a nosotros? Puede ser que alguien diga, no, yo sé que soy hombre, de eso sí estoy seguro, yo sé que soy mujer. Pero la pregunta es, ¿tenemos tú y yo claro o clara nuestra identidad en Cristo Jesús? ¿Quiénes somos tú y yo si hemos creído en Cristo Jesús? ¿De verdad lo tenemos claro? En otras palabras, ¿qué es lo que en esencia significa ser cristiano? Si a mí me preguntaran qué es ser cristiano, Alex, ¿qué es ser cristiano para ti?
Creo que una de las cartas que más lo dice de manera tan clara es la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Tanto que esa carta está claramente estructurada. Los 3 primeros capítulos de esta carta nos dicen lo que tú y yo somos en Cristo. Por allí empieza el apóstol Pablo. Si hemos perdido nuestra identidad, si no sabemos realmente quiénes somos en Cristo, pues aquí está esta carta. El apóstol Pablo dice, ustedes son esto en los 3 primeros capítulos. Si han creído en Cristo, estos son ustedes, estos somos nosotros como iglesia. Y los siguientes 3 capítulos entonces se centran en decirnos, y si eso es verdad, que tú eres cristiano, hijo de Dios, que tú entiendes esta verdad de tu identidad, vas a vivir conforme a esa verdad. Quiero que veamos esta carta de esa manera, estructurémosla de esa manera. Veamos los primeros 3 capítulos en un punto y los siguientes 3 capítulos en el otro, obviamente en un panorama general. Pero antes de ir allá, quiero que antes de abandonar esta introducción, mis hermanos, veamos el primer versículo del primer capítulo, porque de entrada Pablo define lo que es la identidad del cristiano allí, en ese primer versículo, Efesios 1:1. Pablo empieza esta carta diciendo, yo, Pablo, elegido por la voluntad de Dios para ser apóstol de Cristo Jesús. Me encanta eso. Pablo no se hizo a sí mismo apóstol. Si hubo una persona en este mundo que jamás hubiera llegado a ser cristiana por sus propias obras, hubiera sido el apóstol Pablo. Pablo no se escogió a sí mismo, no se eligió a sí mismo. Dios eligió al apóstol Pablo para ser apóstol de Cristo Jesús. Y dice que escribió esta carta al pueblo santo de Dios, les decía, en Éfeso, en donde sea que haya una iglesia. Y aquí está, fieles seguidores de Cristo Jesús. Hay 2 verdades allí maravillosas. Al pueblo que santo de Dios. El apóstol Pablo nos dice esto, mira, si tú has creído en Cristo Jesús de entrada, tú eres santo. Tú eres el pueblo de Dios. Pero no solamente tú eres santo, sino que tú eres un fiel seguidor de Cristo Jesús. Eso es ser cristiano. Es saber que ya soy santo, puro, perfecto delante de Dios y que a quien sigo no es un grupo, no es una denominación, no es un líder humano, aunque este líder que seguimos, Cristo Jesús, es Dios quien se hizo hombre, pero es a Cristo Jesús. Ser cristiano es seguir a Cristo Jesús. Ser cristiano es ser fiel a Cristo Jesús. Ser cristiano es creer lo que Cristo dice de ti y de mí si hemos creído en Él. Así que el primer punto que quiero que veamos es definir la identidad. Veamos en esta carta cómo el apóstol Pablo está allí definiendo la identidad. ¿Cuál es la identidad del cristiano? Pues no la definamos en nuestras palabras. Definámoslo a través de lo que la palabra de Dios nos dice en esta carta maravillosa. Obviamente tenemos que ir muy rápido, pero quiero que veamos esas características que definen a una persona que ha creído en Cristo Jesús. En el momento en el que tú y yo pusimos nuestra fe en Cristo Jesús, esto que Pablo dice en estos 3 primeros capítulos es verdad de quien sea que haya creído en Él. Solo veamos esas verdades, no podemos profundizar. Cada una de esas verdades, mis hermanos, y se los digo con el corazón, nos darían para una enseñanza en cada una. Pero vamos a ver ese panorama general. Empecemos en el capítulo 3, versículos 3 al 8. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Efesios 1:3 dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ahí es donde empieza el punto. ¿Cristo es tu Señor? ¿Has creído en Cristo Jesús? Dice, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. Y aquí es donde nuevamente entonces vemos la importancia del contexto en el que Pablo escribe esto. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió esta carta? En la cárcel. Humanamente, ¿tú pensarías que Pablo era bendecido? En el contexto, en la cultura que estamos viviendo en el siglo XXI, aún en el evangelicalismo, el cristianismo del siglo XXI, que está más basado en emociones que en la palabra, uno diría, Pablo no está bendecido, está maldecido. ¿Quién sabe qué haría Pablo? Empezando que él está en la cárcel por predicar a Cristo Jesús. ¿A un cristiano tan fiel le pueden pasar ese tipo de cosas? Él está en la cárcel, ¿cómo se siente él? Bendecido. Está alabando a Dios, porque las verdaderas bendiciones de los cristianos son espirituales. ¿Te sientes bendecido en esta noche? Sin importar las circunstancias, no significa que las circunstancias que vivimos muchas veces en esta tierra no sean difíciles. Nuevamente, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. Pablo está en la cárcel y él dice, alabemos a Dios, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos ha bendecido, porque lo que vivimos en esta tierra, por muy difícil que sea y por mucho que dure, al final es pasajero. Solo son unos cuantos años, pero lo que nosotros tenemos en Cristo, mis hermanos, son todas las bendiciones que tú y yo no nos alcanzamos a imaginar. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Si tú y yo estamos en Cristo, hemos creído en Cristo Jesús, Dios no nos salvó para que en esta vida vivamos un terrario, es decir,
una vida color de rosas. Él nos salvó para que tengamos una eternidad segura. ¿De qué me sirve a mí en este momento estar sano, tener dinero, que no me haga falta nada en esta tierra si no tengo a Cristo Jesús? Pero si tengo a Cristo, soy bendecido. Y aquí es donde Pablo empieza a mostrar esas bendiciones, versículo 4, incluso antes de haber hecho el mundo. Ahí es donde vamos. Cuando uno solamente piensa en las cosas de esta vida, en lo que ven nuestros ojos físicos, en lo que está a nuestro alrededor, es donde no se siente bendecido. Pero antes de que siquiera este mundo existiera y esas cosas que a veces tanto amamos y a las que tanto nos aferramos, que pasan, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Esto es bendición. ¿Saben qué es bendición de Dios? Que a ti y a mí, no importando si en este momento somos jóvenes o viejos, tenemos dinero o somos pobres, no importando si somos hombres, mujeres, flacos, ricos, gordos, lo que sea, no importando eso, ¿saben? Dios nuestro Padre nos ve santos e intachables a sus ojos. Esa es la bendición más grande. Saber que a este pecador Dios lo ve santo e intachable, porque Cristo vino a este mundo a morir en una cruz. Eso es bendición verdadera. Porque ¿de qué me sirve tener mis bolsillos llenos de dinero y una salud tan fuerte que viva 200 años en esta vida si no tengo a Cristo? No tengo vida verdadera. Mi hermano, mi hermana, ¿te sientes bendecido? Es que no tengo dinero y el dinero es pasajero. Quizá hoy no tengo mucha salud, de pronto me aquejan algunas dolencias. Mis hermanos, esas dolencias son pasajeras. Pero lo que Dios nos ha dado en Cristo es eterno y nadie nos lo puede quitar, porque aún antes de que Dios creara estas cosas, ¿saben? Ese es el asunto. Estas cosas de esta vida nos las pueden quitar. La salud se puede ir, el dinero se puede acabar, la vida humana se acaba, pero la vida que tenemos en Cristo es eterna. Eso es bendición verdadera. Versículo 5, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de ¿quién? De Cristo Jesús. Hay más de 50 referencias en esta carta de Cristo, 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 Cristo. Estar en Cristo, vivir en Cristo, creer en Cristo, estar unido a Cristo Jesús. Soy hijo de Dios. Él me ha adoptado en su familia. Por eso es que no todo mundo es hijo de Dios. Solo aquellos que por gracia hemos creído en Cristo, ahora somos miembros de la familia de Dios. Pero Dios nos acerca a sí mismo, no en nuestros méritos, sino en la obra de Cristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Cómo sé que soy hijo de Dios? ¿Porque todo marcha bien en esta vida? No, mis hermanos. No. Soy hijo de Dios porque sé que Él me ama. No porque tengo los bolsillos llenos de dinero, sino porque soy perdonado. Soy justificado, soy santo, soy acepto a los ojos de Dios mi Padre por lo que Cristo su Hijo hizo por mí en esa cruz. Y a Dios le plació hacer esto por nosotros. Versículo 6, de manera que alabamos a Dios. Pablo vuelve y repite eso, alabamos a Dios. Está en la cárcel, pero él alaba a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. Mis hermanos, no hay gracia más grande que esa. Saber que soy santo, puro y perfecto a los ojos de Dios por lo que Cristo hizo por mí. Eso es bendición. Versículo 7. Y allí está, Dios es tan rico. ¿Cuál es la riqueza que Dios tiene para darnos? En gracia y bondad, que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. ¿Cómo no de sentirme hoy amado si Dios me ha dado lo más grande? Me ha dado a su Hijo en una cruz. El Hijo de Dios entregó su vida en una cruz y derramó su sangre para darme salvación y vida eterna. A veces no nos sentimos amados, no nos sentimos aceptados o nos sentimos hasta rechazados por Dios, porque a veces quizá Él no nos da las cosas que le pedimos o quizá no nos da todo lo que queremos en esta vida. Pero mis hermanos, nos ha dado la preciosa sangre de su Hijo. ¿Cómo no sentirnos realmente bendecidos? Aquí está el versículo 8. Él desbordó su bondad. Esas palabras las vemos: riqueza, abundancia, desbordamiento de bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Estas son las bendiciones que tienen todos los hijos de Dios. ¿De qué me sirvió hoy ser el más sabio del mundo y saber manejar tanto el dinero que me convierta en la persona más adinerada de esta tierra si no tengo el conocimiento de Cristo Jesús? Quizá a ti te hayan llamado ignorante como lo han hecho conmigo. Quizá a ti te hayan dicho que no eres nadie y porque quizá no pisaste ni siquiera la puerta de una escuela o no fuiste a la universidad, pero si has creído en Cristo, tú tienes la sabiduría que trasciende lo de esta tierra. Eres sabio con la sabiduría más grande que jamás alguien podría tener si has creído en Cristo por lo que Él es, tu Rey, tu Dios, tu Señor, tu Salvador. ¿De qué me sirve ser la persona y tener la mente, el coeficiente intelectual más alto de esta tierra si aún con esa inteligencia niego la existencia de Dios y niego la realidad de que todo lo que hay no es solamente esta tierra?
Los cerebros más grandes de este mundo dicen que somos polvos de estrellas, pero saben, la realidad es que aunque tú no hayas ido a la escuela siquiera, hoy estás en este lugar y crees que Cristo es real, que está en el cielo y que hacia allí es hacia donde te lleva, aun cuando partas de esta tierra. ¿Qué sabiduría más grande que esta? Estas son las bendiciones que Dios nos ha dado. ¿Te sientes bendecido? Mis hermanos, qué sabiduría y qué entendimiento tan grandes, pero porque Dios nos los ha dado por su gracia. Avancemos en el mismo capítulo, el versículo 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo. ¿Notamos? Todo es en Cristo. Hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. ¿Dónde está nuestra herencia? No está en esta tierra. Al contrario, cuando partimos de esta tierra es cuando recibimos esa herencia. Por eso aún, mis hermanos, en la muerte hay esperanza. Porque en Cristo tenemos una herencia que nada ni nadie nos puede quitar. Una vez más, piensa en lo que crees que es importante para ti. ¿Te lo pueden quitar? ¿Se te pierde? ¿Se te va con esta vida? ¿O lo que tú tienes seguro es aquello que aún recibes cuando partes de esta tierra? Esa era la esperanza de Pablo. Por eso a Pablo no le importaba estar en la cárcel. Y déjenme decirles, estar en la cárcel en la época del apóstol Pablo bajo el Imperio Romano no era sencillamente estar por allá unos días mientras un juez me da libertad. Era estar pendiente de que en cualquier momento llamaran al reo Pablo y lo llamaran a quitarle la cabeza. Pero en este tipo de circunstancias es donde Pablo dice, pues si vivo, vivo para Cristo. Si muero, muero para Cristo. Mis hermanos, esta es la gran realidad. Estamos unidos a Cristo y tenemos una herencia, ya la tenemos, lo he dicho muchas veces, pero nunca me voy a cansar de repetir esto. Dios quiera que hayamos sacado ese mal pensamiento religioso de que vamos a tener, así sea un pedacito de cielo. No, la herencia de Cristo, Él la ha compartido con todos nosotros, porque, como estamos viendo en este primer punto, no es por lo que tú y yo hacemos. Solo creer en Cristo Jesús nos ha otorgado todo esto por gracia. Hijos de Dios, santos, puros, perfectos, amados. Mis hermanos, estamos esperando la herencia. ¿Qué hemos hecho para merecer esto? Nada, es pura gracia. Ese es el plan de Dios, ese fue el plan de Dios. Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas, aun lo bueno y lo malo, resulten de acuerdo a su plan. Porque el plan de Dios no es darnos nuestra mejor vida aquí y ahora. El plan de Dios es llevarnos a la eternidad. Porque Dios diseñó este plan y nos amó y nos eligió aún antes de crear este mundo. Porque lo que Dios tiene para darnos es mucho más grande que este mundo. Estos son bendiciones. Esto es estar en Cristo. Versículo 13 del mismo capítulo. Y ahora ustedes los gentiles, es decir, los que no son judíos, los que no tenían religión judía, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. ¿De que Dios los va a salvar o de que Dios los salva? Ya somos salvos. Además, cuando creyeron en Cristo, qué verdad tan maravillosa. Dios los identificó. Ahí está la identidad. ¿Quién eres en Cristo? Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. En tantos lugares tú supuestamente crees en Cristo y después tienes que recibir el Espíritu Santo. Bíblicamente, cuando tú crees en Cristo ya tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, es que es tan ilógico. Creí en Cristo y ahora tengo que luchar para recibir el Espíritu Santo. Hasta recibo el Espíritu Santo en mis fuerzas. ¿Qué cosa tan ilógica? Creo en Cristo e inmediatamente Dios me identifica como suyo al darme su Espíritu. Esa es la verdad de la palabra de Dios. ¿Cómo no sentirme bendecido? Mis hermanos, si tengo a Cristo, si tengo al Espíritu, si el Dios que creó el universo es mi Padre y me dice que me va a dar una herencia cuando llegue allá a casa. Mis hermanos, esta es bendición verdadera. Esta es bendición verdadera. Mismo capítulo, versículo 23. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y allí está. Has creído en Cristo, eres la iglesia. Él la completa. Cuando entiendes esto, te sientes completo. Él la llena, mis hermanos. Y también es quien da plenitud a todas las cosas, en todas partes con su presencia. Nosotros cuando entendemos esta verdad, no andamos buscando la presencia de Dios. Eso muchas veces se lleva a la idolatría. Y es que en ese lugar se siente la presencia de Dios. ¿Saben que eso es misticismo? ¿Eso no es bíblico? ¿Saben que bíblicamente tú y yo en el momento en que creímos en Cristo Jesús, Dios envía su Espíritu y su presencia está con nosotros donde quiera que estemos? Y es que no la siento, es que mis hermanos no son emociones. Él está con nosotros.
Él está con nosotros en este lugar, no porque este lugar, ¿lo has escuchado? Es que aquí está la presencia de Dios, aquí se está sintiendo la presencia de Dios. Eso es misticismo, mis hermanos. La presencia de Dios no está en este lugar, está en ti y en mí, donde quiera que estemos. Ahora que terminemos esta reunión, aunque me encantaría no terminarla, pero ahora que terminemos esta reunión y tú te vayas a tu casa, allí la presencia de Dios va contigo porque tienes el Espíritu, porque tienes a Cristo, porque eres hijo de Dios. Mis hermanos, esa es la verdad. Y por eso es que uno, cuando entiende esto, uno sabe que nunca está solo, que tiene a Cristo. Pero si notamos también allí la iglesia, el cuerpo. Y si hay un momento en el que uno recuerda esta verdad es cuando se reúne con la iglesia. Porque aquí está Cristo, aquí está su Espíritu, aquí está su presencia. Sí, porque ustedes están aquí y porque en ustedes está Cristo. Si Cristo está en mí, si el Espíritu está en mí, imagínense cuánto hay de Cristo en este lugar, si todos ustedes, al igual que yo, hemos creído en Cristo Jesús. Eso es lo maravilloso, por eso es que esta reunión no se puede comparar a ninguna otra. Por eso es que cuando tú sacas de tu tiempo y te reúnes como iglesia, mis hermanos, es una reunión muy hermosa, muy especial. Esa comunión es la que tú no tienes con nadie en este mundo, sino solamente con los cristianos. Porque allí están los que también tienen a Cristo en sus vidas, en su corazón. Pasemos al capítulo 2, muchas cosas que decir, pero es un panorama. Veamos lo que dicen los versículos 4 al 6. Pero Dios es tan rico, ¿vemos? En misericordia y nos amó tanto. ¿Sientes eso? Es que yo tengo un Dios que es el dueño del oro y la plata. Eso es verdad, pero mis hermanos, ¿y qué de esta riqueza? Rico en misericordia o en gracia y nos amó tanto, versículo 5, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, esta es la muerte que sí debemos lamentar. Esta es la muerte en la que todos nacemos. Desde el día en que nacemos muertos a causa de nuestros pecados. Pero ¿saben qué hizo Dios? Nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Y allí está uno de los paréntesis más grandes y maravillosos de toda la Biblia. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Porque ¿qué es salvación? No es solo no ir al infierno el día que me muera. Salvación es saber que ya soy hijo de Dios. Salvación es saber que ya tengo el Espíritu Santo. Salvación es saber que yo soy santo e intachable a los ojos de mi Padre Celestial porque estoy en Cristo Jesús. Salvación es saber que me espera una herencia cuando deje esta tierra, una herencia eterna. Y esto solo es por gracia. Salvación es que hoy he recibido una vida, pero no cualquier clase de vida, sino vida eterna, que aunque este cuerpo se desgaste y hoy bajar a la tumba, pero mis hermanos, estamos unidos a Cristo y en Él tenemos vida eterna y nunca moriremos realmente. El problema es que muchas veces olvidamos estas verdades de la palabra y solo miramos con los ojos físicos. Pero mis hermanos, lo espiritual, yo no me quiero atrever a decir que es tan real como lo físico. Me quiero atrever a más, es más real que lo que tú y yo podemos ver. Versículo 6. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó en Él en los lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo Jesús. Yo te puedo ver ahí muy humilde, tú me puedes ver aquí sin ninguna apariencia. Pero saben, en este momento tú y yo, espiritualmente, ya estamos sentados en el cielo con Cristo. Esa es la verdad. Y cuando esto de esa tierra pasa, lo único que hacemos es que lo único que Dios hace es abrir nuestros ojos y dejarnos ver realmente dónde era que estábamos. Por eso es que lo de esta tierra es pasajero, pero si tú y yo hemos creído en Cristo Jesús, estamos sentados, mis hermanos. ¿Saben lo que eso significa? En la antigüedad sentarse. ¿Quiénes eran los que se sentaban? Y más en los lugares celestiales. El Rey. ¿Es Cristo tu Rey? ¿Es Cristo tu Dios? ¿Es Cristo tu Señor? Mis hermanos, ya estamos con Él. Ya estamos con Él. Aun cuando en esta tierra no seamos nadie, aun cuando en esta tierra no nos reconozcan, aun cuando en esta tierra nos menosprecien, aun cuando en esta tierra no seamos ricos, sabios ni poderosos, mis hermanos, estamos con Cristo. Ya estamos. No dice que vamos a estar. Ya estamos. Esta es nuestra identidad si hemos creído en Cristo Jesús. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, obviamente. No puedo dejar pasar ese pasaje tan maravilloso. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ya somos salvos cuando creímos. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es que un regalo de Dios. ¿Por qué creemos que somos salvos? No es porque nos sintamos mejores que los demás u orgullosos. Es porque la palabra de Dios nos ha dicho esto. Ya somos salvos. Y es que la salvación no es algo de lo cual sacamos pecho. La salvación es un regalo de Dios. Yo soy hijo de Dios. ¿Por qué? Porque lo merezco. Es un regalo de Dios. Yo soy acepto delante del Padre. Es un regalo de Dios. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios.
Por eso dice el versículo 10, la salvación no es el premio por las cosas buenas que hayamos hecho, mis hermanos. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pero ya somos salvos. ¿Has creído en Cristo? Ya eres salvo. Pero aquí viene quizá la verdad que enfatiza esta preciosa y maravillosa verdad en Cristo Jesús. Versículo 10, pues somos la obra maestra de Dios. Tu hermano, tu hermana eres la obra maestra de Dios. Quizá tú te mires físicamente, quizá tú te mires humanamente hasta tus fallas y errores. Pero esta es la pregunta. ¿Dios ve tus fallas y tus errores? No, no. ¿Saben por qué? Porque Él ve a Cristo en nosotros. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es lo que significa esta verdad. Es espiritual, es por fe, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y cuando uno entiende esto correctamente, aquí está el equilibrio de esta verdad. Solo cuando uno entiende que es diferente, no porque se lo propuso, sino porque Dios lo cambió, aún en lo bueno que uno hace, da es gloria a Dios. Por eso cuando uno entiende esta verdad, sí o sí tiene que venir a nuestra vida humildad, aunque a veces somos tan orgullosos. Pero cuando uno entiende que si en algún momento le dijo no a la tentación, no es porque yo fui muy fuerte, es porque para esto me salvó Cristo. Mis hermanos, si yo hoy hago una buena obra de caridad, mis hermanos, es porque Dios ha colocado eso en nuestros corazones. Aún lo bueno en nuestras vidas es un regalo de Dios y es parte de su gracia. Por eso muchas veces estamos centrados solo en lo malo y lo que nos hace falta, pero el apóstol Pablo le dice a los efesios, mira, primero centrémonos en lo que tú ya eres. Ya eres santo, perfecto, puro, amado, hasta lo bueno que haces, hasta lo bueno que tienes en tu vida. Es un regalo de Dios. Esa es la salvación. Mismo capítulo 2, versículo 13, pero ahora han sido unidos a Cristo Jesús. ¿Pueden notar que en cada uno de los versículos está Cristo? Antes estaban muy lejos de Dios, pero ahora fueron acercados por medio de la sangre de Cristo. ¿Saben por qué es que tú y yo podemos acercarnos a Cristo Jesús? No como en la religión. En la religión te tienes que acercar de rodillas. En la religión te tienes que acercar con dinero, con penitencias. En el cristianismo verdadero tú tienes acceso directo a Dios. Puedes acercarte no por ti, sino en los méritos de Cristo, en la sangre de Cristo. Por Cristo es que tú y yo tenemos acceso al Padre. Qué bendición tan grande. Mismo capítulo, versículo 18. Ahora todos podemos tener acceso al Padre por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Sabes por qué tú y yo tenemos el Espíritu Santo y somos templos del Espíritu Santo? Porque Cristo murió en esa cruz por nosotros. Y es por esto que podemos llamar a Dios nuestro Padre y Él es nuestro Padre y nos podemos acercar a Él. No, mis hermanos, es que definitivamente las palabras no bastan para decir estas verdades tan gloriosas. Esto es lo que tú y yo somos en Cristo Jesús. Pasemos al capítulo 3, que nos dice el versículo 10. El propósito de Dios con todo esto fue utilizar a la iglesia para mostrar la amplia variedad de su sabiduría a todos los gobernantes y autoridades invisibles que están en los lugares celestiales. Esto que tú y yo somos en Cristo y esta bondad inmerecida que Dios derrama sobre nosotros, le enseña aún a aquellos seres que tú y yo no podemos ver con estos ojos. No sé cómo llamarlo, en esa esfera espiritual, si se puede llamar así, no sé, en esa realidad espiritual que tristemente tú y yo a veces no podemos ver. Y digo tristemente porque que Dios abriera nuestros ojos por la fe. No que yo vea esto físicamente, pero mis hermanos, ¿lo crees? ¿Crees que hay algo más allá de este simple mundo físico? Que hay un mundo físico, una esfera física, no sé cómo llamarlo, donde está Cristo, donde hay gobernantes, donde hay principados, donde hay autoridades, donde hay mucho más que solo lo que ven nuestros ojos y que es tan real como lo que tú y yo vemos, y que hasta tú y yo ya estamos allá sentados con Cristo. Y dice que esos gobernantes, esas autoridades invisibles en los lugares celestiales ven todo lo que Dios está haciendo con la iglesia, mis hermanos, y saben, Dios les muestra a ellos, mira lo que yo hago por ellos. No es un mensaje centrado en el hombre, porque recordemos que todo esto es ¿por qué? Porque tú y yo estamos en Cristo, porque hemos creído en Cristo Jesús. El día que ese velo se rasgue, el día que el cielo se abra y Cristo muestre toda su gloria, poder y majestad, veremos realmente lo que siempre hemos sido por haber creído en Cristo Jesús. Pero si Dios por la fe abriera nuestros ojos, o mejor, si Dios abriera nuestros ojos para que por la fe viéramos esa verdad, mis hermanos, empezaríamos mejor a alabar a Dios todos los días de nuestra vida, porque somos bendecidos, porque nuestra identidad está en Cristo Jesús. Mismo capítulo, versículo 12. Gracias a Cristo y a nuestra fe en Él,
podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. ¿Te enseñaron alguna vez que cuando oras, que es que esa oración no pasa del techo? Mis hermanos, ¿quién les dijo que Dios estaba limitado por un techo? ¿Quién te dijo que tú tienes que hacer no sé cuántos rituales, esfuerzos para hablar con Dios? De hecho, ya vamos a ir allá. Saben, si solamente tú en este momento en tu mente y en tu corazón empezaras a hablar con Dios, sabes, estás en la misma presencia de Dios. Esa es la realidad. Esa es la vida que tú y yo tenemos. Dios no está lejos, Dios no está a kilómetros, Dios está tan cerca de nosotros, que su Espíritu está en nosotros, que Cristo está en nosotros, nosotros estamos en Cristo y estamos sentados en los lugares celestiales. Esto es lo que tú y yo somos en Cristo. Pero entonces esto nos lleva al segundo punto y a los siguientes 3 capítulos, desde el capítulo 4 hasta el 6, porque después de que Pablo nos dice lo que somos en Cristo, hasta este momento no nos ha dicho nada de lo que tú y yo tenemos que hacer. Pero el segundo punto es que mostramos la identidad. Es simple. Si soy cristiano de verdad, si he creído en Cristo de verdad, mis hermanos, es muy simple, es muy claro. ¿Sabe qué es lo que nos dice la palabra de Dios? Muéstralo, vívelo. Voy a decirlo de esta manera. Repasemos solo unas cuantas verdades de las que vimos. ¿Crees que eres amado por Dios? ¿Sí? Eternamente amado. Ama a otros. ¿Crees que eres perdonado por Dios, que todos tus pecados han sido perdonados por la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Perdona a otros. Es decir, lo que tú crees de verdad en posición delante de Dios, vívelo de esa manera. Ahora, seguro que va a ser de manera imperfecta, pero vivamos esa verdad. Vivamos como hijos de Dios. Eso es lo que nos muestra la carta a los Efesios. Mira, Pablo dice, Efesios, y hoy nos dice Dios a través de su palabra, iglesia en este lugar. Eso es lo que tú y yo ya somos, no por lo que hacemos. Pero si esto somos, hay un dicho que tenemos nosotros, hijo de tigre, sale pintado. Vivamos esa realidad. Si soy hijo de Dios, vivo como hijo de Dios. Sé que soy perdonado, sé que soy acepto. Mis hermanos, perdonemos entonces a los otros, aceptémoslos con todos y sus fallas. No que las fallas estén bien, pero eso es lo que nos muestra la palabra de Dios. Ahora, aunque dije que está en los capítulos 4, 5 y 6, aquí es donde quiero decir algo. Obviamente los capítulos no son siempre precisos. Quiero que veamos Efesios capítulo 3, versículos 20 y 21. Son los últimos 2 versículos del capítulo 3 y vamos a ver los 2 versículos del capítulo 4, versículos 1 y 2. Vamos a ver esto juntos. ¿Por qué? Porque creo que por eso es que está como esa división. Los últimos 2 versículos del capítulo 3 nos enfatizan la verdad que Pablo nos acaba de enseñar. Pero los siguientes 2 versículos nos conectan con lo que va a decir a continuación. Efesios 3, 20 y 21. Ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Qué es lo que la palabra de Dios está diciendo? Mira, como esto es verdad, como tú ya estás en Cristo y como tú ya tienes todo esto en Cristo, ¿qué tienes que hacer tú? Dale gloria a Dios. Cuando uno entiende esto, no le doy gloria a mi nombre, o no me enorgullezco de mi religión o del título de mi iglesia o de mi líder humano. Le doy gloria a Dios por lo que Él ha hecho. Pero dicen que Dios puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. ¿Saben qué es lo que dice? Mira, Dios te ha hecho su hijo, no por ti, sino por Cristo. Dios te ha santificado, te ha perdonado, mejor dicho, lo tienes todo en Cristo. Pero saben, Dios quiere mucho más en tu vida. Y Dios a través de su poder va a hacer algo maravilloso en tu vida. Y es que eso que tú ya eres se va a empezar a reflejar en tu vida, pero no en tus fuerzas, sino en el poder de Dios. Por eso, ¿qué dice el versículo 21? Gloria a Él en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones desde hoy y para siempre. Ese es uno de los versículos más importantes de esta carta. Gloria a Dios ¿en dónde? En la iglesia. ¿Qué significa eso? Ahí es donde vamos. Si tú eres verdadero hijo de Dios, no es como muchos dicen, es que yo tengo a Dios en mi corazón y yo hablo con Dios. Mira, te hace falta la iglesia. No para ser salvo, sino porque eres salvo. Porque como lo va a empezar a enseñar Pablo y en un momento lo vamos a ver, si tú y yo tenemos a Cristo, te lo aseguro con todo mi corazón. Por mucho que tengas de Cristo, necesitas más de Cristo. ¿Y sabes dónde lo vas a encontrar? Sí, en la iglesia. En la iglesia. Porque Dios está obrando a través de su iglesia. Pero no me estoy refiriendo a este lugar, a estas 4 paredes. Me estoy refiriendo a la iglesia. Mira a tus hermanos a tu alrededor. Ellos son parte del cuerpo de Cristo. No sé cómo te sientas tú,
Aquí quiero decirlo de esta manera, quizá tú te sientas una mano en el cuerpo de Cristo, o un ojo, o un pie. Alguien dirá, no, no, no para tanto. Quizás yo me siento como una uña, así seas una uña en el cuerpo de Cristo. Eres importante, pero necesitas el cuerpo. Y eso es lo que Pablo nos muestra en la siguiente parte de esta verdad maravillosa de esta carta. Pasemos precisamente al capítulo 4, versículos 1 y 2, que están unidos. Por lo tanto, por esta verdad, yo, prisionero por servir al Señor. Pablo le recuerda, estoy en la cárcel, pero es por servir a Cristo. Les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Podemos verlo, mis hermanos? Es decir, si tú realmente has creído en Cristo, ¿cómo te llama Dios? Mi hijo. ¿Cómo te llama Dios? Santo. ¿Cómo te llama Dios? Puro, perfecto, amado. Imagínate que que escuchas la voz de Dios. Yo nunca la he escuchado audible. Muchos dicen eso, pero no me interesa. No me interesa escucharla. Sé, porque Dios me dice a través de su palabra, Alex, te amo tanto que te he amado antes de crear siquiera el mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Si yo he recibido ese llamado, debo vivir una vida digna de ese llamado. Respondo a esa verdad. No es obligación, no es imposición. Nace de tu corazón. Nace de tu corazón. Versículo 2. Sean siempre humildes y amables. Sean pacientes unos con otros y tolérense las faltas por amor. A estos santos puros y perfectos todavía les hace falta mucho, ¿cierto? En la práctica fallamos tanto, pero que Dios me guarde de menospreciar a un hermano, quizá porque tenga muchas fallas, pero si ha creído en Cristo Jesús, Dios ya lo ve perfecto a pesar de sus fallas y a pesar de sus errores. Ahora, y la pregunta es, ¿y quién no las tiene? ¿Qué? ¿Alex es perfecto? Está lleno de fallas y errores, pero Dios me ve santo, puro y perfecto. Por eso entonces, mis hermanos, seamos siempre humildes y amables. Vemos que esto no es una vida religiosa donde simplemente voy a la iglesia, escucho un sermón y salgo corriendo. No, es una vida donde nos amamos, donde somos una familia, donde crecemos en la iglesia, mis hermanos. Esa es la identidad que tenemos. Si tengo una identidad en Cristo, ¿con quién me voy a identificar? Con los que tienen a Cristo. A pesar de sus fallas, a pesar de sus fallas. Mismo capítulo, versículo 7. No obstante, Él nos ha dado a cada uno de nosotros un don especial mediante la generosidad de Cristo. ¿Saben qué nos dice la palabra de Dios? Toda persona que ha creído en Cristo Jesús tiene un don. Tiene un regalo especial de parte de Dios. ¿Saben para qué? Para que esa persona, a pesar de sus errores y fallas, a pesar de su imperfección, porque todos somos imperfectos, nos ayudemos unos a otros. ¿Quieres crecer en la vida cristiana? No te estoy diciendo ser salvo, recordemos, ya somos salvos por creer en Cristo. Ya somos santos por creer en Cristo. Ya somos hijos de Dios por creer en Cristo, pero ¿sabes cómo se va a desarrollar esa plenitud de esa vida que Cristo te ha regalado? En el contexto de una iglesia local, donde ves a otros hermanos que tienen dones y que te ayudan a crecer, y donde tú pones tus dones al servicio de esos hermanos para la gloria de Cristo Jesús. Capítulo 4, versículo 13. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Me encanta ese versículo. Ese proceso es un proceso. Esa verdad que ya somos en posición delante de Dios, Dios a través de su poder, de su espíritu, de la iglesia, lo que está haciendo es perfeccionándonos y llevándonos día tras día a parecernos más a Cristo Jesús, a crecer en nuestra fe, a conocer al Hijo de Dios, hasta llegar a esa madurez, hasta esa plenitud de Cristo. ¿Cómo lo vamos a lograr? No en nuestras fuerzas, en el poder que Dios nos da, aquel que puede hacer mucho más de lo que seamos capaces siquiera de pedir o imaginar, pero lo hace a través de la iglesia, a través del Espíritu, a través de la palabra. Y ahí es donde tú te unes a la iglesia y empiezas a crecer. Y empiezas a desarrollar y a vivir toda esa verdad. Y empiezas a ver cómo tu vida crece en obediencia, en santidad, en conformidad a Cristo Jesús, a través de la palabra, de los dones de los hermanos, de la iglesia. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Entonces no solamente Dios ya nos salvó, sino que Él está tomando esa verdad y la está aplicando día tras día en nuestras vidas. Pero es que un proceso que continuará hasta que todos alcancemos esa perfección. Ninguno es perfecto, pero si has creído en Cristo, estás en el proceso. Y una iglesia sana te va a acoger en esos brazos de iglesia con amor y te va a ayudar a caminar en ese proceso porque todos estamos en ese caminar cristiano. Capítulo 4, versículo 16. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. ¿Ves que somos un cuerpo? Mi hermano, así seas una uña. Yo no quiero que se me caiga ninguna uña. De hecho, si quieren verlo de esa manera, entonces digamos que yo soy la uña, que tú eres un pie.
Sin ti no soy capaz de caminar. Ah, pero es que necesitas es a Cristo, no es que Cristo está en ti. Es que necesitamos es el Espíritu. No, es que el Espíritu está en ti. No seamos místicos. Mis hermanos, necesitamos al cuerpo. Él hace que todo el cuerpo encaje perfectamente. Y cada parte, al cumplir con su función específica, ayuda a que las demás se desarrollen. Y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. Simple. ¿Qué tengo que explicar allí? La palabra de Dios es demasiado claro. Allí tienes a Cristo a un lado. Allí tienes al Espíritu Santo a un lado, que también está en ti. ¿En dónde? No en esa silla que tienes vacía al lado. En los hermanos que tienes a tu lado. Que aún con sus fallas y errores, sabes, tienen dones dados por Dios que te van a ayudar, que te van a edificar. Yo los necesito a ustedes, mis hermanos, ustedes me necesitan a mí. ¿Para ser salvos? No, porque fuimos salvos. Porque somos una unidad, porque somos un cuerpo. Porque hemos sido encajados perfectamente por Cristo Jesús. Y Él nos va a ayudar a crecer en amor, en santidad. Qué verdad tan preciosa. Capítulo 4, versículos 21 al 23. Ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, ¿sí vemos? Ya que esto es una realidad en tu vida. Versículo 22, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir, que está corrompida por la sensualidad y el engaño. Es que todavía necesitamos un proceso. ¿Quieres saber si todavía estás en el proceso? Pellízcate a ver si te duele. ¿Tienes vida? Todavía nos hace falta. Pero lo hermoso es que en Dios ya estamos completos, pero Él está perfeccionándonos. ¿Saben cuándo se va a terminar este proceso? Cuando Cristo regrese, cuando tú y yo partamos a la eternidad. Versículo 23, en cambio, dejen que el Espíritu, ahora hacen el Espíritu, les renueve los pensamientos y las actitudes. Dios ya me ve santo, pero en la práctica me hace falta mucho para ser santo, ¿o no? A mí me hace falta mucho. Pero el Espíritu Santo está obrando en mi vida. No solamente el Espíritu que está en mí. Ustedes me ayudan con eso. Y déjenme decirles, aquí lo quiero decir con el corazón, hasta en sus fallas, hasta en sus errores. Porque es donde el Espíritu Santo sabe que me ayuda a ser paciente, a ser tolerante, a perdonar, así como Dios ha sido paciente, tolerante y ha perdonado tanto a este pecador que está enfrente de ustedes. Porque hierro con hierro se aguza, que nos lijamos unos a otros. Por eso nunca busques una iglesia perfecta. No es excusa para el pecado, pero en ningún lugar la vas a encontrar. Al contrario, unámonos más y seamos iglesia en familia y veremos nuestros errores, pero nos perdonaremos, nos levantaremos, nos ayudaremos porque entendemos que hemos sido perdonados por Cristo, santos, puros, perfectos, amados por nuestro Padre Celestial. Por ejemplo, hay tanto que decir, pero el tiempo se nos agota. Capítulo 5, versículo 1. Por lo tanto, por esa verdad, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. ¡Qué verdad tan preciosa! Ya eres hijo, vive como tu papá. ¿Quieren que les vuelva a contar la misma historia de siempre? Que yo de niño me quería parecer a mi papá. Yo sé que tú también te querías parecer a alguien de niño. ¿A quién te quieres parecer hoy? ¿A tu Padre que está en los cielos? ¿A Cristo? ¿Al Hijo? Imitemos a Dios en todo lo que hagamos. No seremos como Dios, no seremos perfectos, pero queremos ser como Él. Y yo me imagino, no soy padre, pero me imagino que un padre cuando ve que su hijo lo está queriendo imitar, yo creo que él hasta se siente orgulloso, ¿no? Esa es la realidad. Dios nos mira y seguramente no somos Dios, pero queremos imitarlo y dice, qué bien, eres mi hijo. Y yo te voy a dar poder para que cada día te parezcas más a mí. Capítulo 5, versículo 3. Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. No porque esto no nos tiente, sino porque esto nos tienta, pero mis hermanos, si somos el pueblo, vivamos conforme a esa verdad. Tan simple como esto. Creo que este versículo lo resume de una manera muy clara. Capítulo 5, versículo 10. Averigüen bien lo que agrada al Señor. ¿Ven? Cristo es tu Señor. No vivas tu vida como que, hey, ya soy salvo, como muchos lo viven. Eso se llama hipercalvinismo, eso es un error. Ya soy salvo, no vuelvo a la iglesia, ya soy salvo, no oro, ya soy salvo, no tengo nada que ver con el cristianismo, ya soy salvo, me voy a pecar. No, esa no es la salvación verdadera. Ya soy salvo, soy hijo de Dios, quiero vivir como un hijo de Dios. Eso es lo que motiva realmente en la vida cristiana. El problema es que la religión es al contrario. En la religión te tienes que ganar la salvación y quieres ser y hacer todo esto para ganarte el favor de Dios. En el cristianismo es esto, simple, como Pablo en Efesios, ya lo eres. No te esfuerces por ser hijo de Dios. No hagas nada para ser hijo de Dios. Cree en Cristo y eres hijo de Dios. No te esfuerces para ser santo, no hagas nada para ser santo. Cree en Cristo y eres santo.
Pero ahora que eres santo, puro, perfecto y amado, en el mismo poder y en la misma fuerza que Dios te da, vive a la luz de esa verdad. Esa es la vida cristiana, ese es el derecho de las cosas. Precisamente pasemos al capítulo 6. Voy a ir a ese pasaje famoso de la guerra espiritual. Espero que nos alcance el tiempo porque mucho que decir, pero lo quiero decir de manera muy simple pero clara. Capítulo 6, versículo 14 hasta el 18, Pablo nos dice, peleen, defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Eres hijo de Dios, ¿quieres hacer guerra espiritual? Eso no es místico. Di la verdad, sé honesto, en donde quiera que estés. Sé transparente y sincero. Y la coraza de la justicia de Dios, aún en este mundo de injusticia, donde cada quien busca lo suyo a costa de los demás, vivamos, mis hermanos, como nuestro Padre. Mis hermanos, nuestro Padre nos dice siempre la verdad a través de su palabra. Digamos la verdad. Nuestro Padre es bueno, misericordioso, compasivo. Actuemos de esa manera con los demás. Versículo 15. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de estar completamente preparados. ¿De qué me sirve ser el mejor evangelista del mundo si vivo en guerra? Vivamos en paz. ¿Hemos experimentado la paz de Dios? Mostremos la paz a los que están a nuestro alrededor. ¿De qué me sirve ir a cumplir un rito religioso? 3 días de ayuno, llego a la casa como si hubiera chupado limón. ¿Sí o no? Porque me creo santo. No, el evangelio de la paz es como un calzado. En la antigüedad no todo el mundo usaba calzado, pero los soldados siempre lo usaban. Y de hecho eran unas sandalias de cuero que tenían unos taches hacia abajo, parecidos hasta los de los futbolistas. De hecho, pero eran puntillas hacia abajo para pelear cuerpo a cuerpo en la guerra. Pero lo que dice la palabra de Dios, no te coloques esos zapatos ahora, colócate el evangelio de la paz, que donde quiera que vayas, tu vida respire paz. Ese es el evangelio. Llévalo donde quieras. Así es que realmente le hacemos la guerra al diablo. Versículo 16. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Es decir, siempre recuerda que tu vida es por fe en Dios, en Cristo Jesús. Confía en Él, descansa en Él. No vengas a arrebatarle nada al diablo. Me encanta lo que dijo alguien. Yo no tengo nada que arrebatarle al diablo porque mi vida no está en las manos del diablo, mi vida está en manos de Dios. Yo no tengo que ponerme a pelear con el diablo, le hago la guerra al diablo. Es cuando descanso y confío todos los días de mi vida en Dios, en su soberanía, en su voluntad, en su perfección. Versículo 17, pónganse la salvación como casco, que esto sea lo que tengas aquí metido, martillado. Salvo por gracia, salvo por gracia. Pero si soy salvo, y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Una persona realmente salva nunca va a encontrar más deleite en su vida que cuando está frente a la palabra. Y se va a llenar de la palabra porque él va a querer vivir su vida conforme a la palabra. Así es como derrotamos al diablo y a los demonios y a las huestes y principados y potestades de maldad. Versículo 18. Y lo que les decía, dejemos la actitud religiosa de la oración, pero la oración es tan real que dice, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Donde estés, en todo momento, en toda ocasión, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ora por mí, yo oro por ti. Oremos unos por los otros. Ay, me acordé del hermano y estoy en el trabajo. Pues si tienes un momento para despejar tu mente en el trabajo o en lo que estás haciendo, aún puedes orar en tu mente. Ora por tu hermano, ora por ti, ora por otros, ora por la iglesia. Ora en todo momento, en toda circunstancia. ¿Vemos? Esa es la vida cristiana. Vivimos a la luz de esa verdad y precisamente con esto quiero terminar. Quiero ir al final de esta maravillosa carta. Queda mucho por decir, pero te invito a que la leas y no solo la leas, sino que la estudies. Quiero ir a los últimos 2 versículos de Efesios 6, 23 y 24. ¿Cómo termina esta carta? Qué verdad tan preciosa. La paz sea con ustedes. Esa es la vida cristiana. No es pertenezco a tal iglesia. No, la paz sea con nosotros, queridos hermanos. Y que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den amor junto con fidelidad. Nunca vamos a vivir en obediencia más que cuando todo lo que somos y hacemos lo hacemos por amor. Dios, danos ese amor. Me salté una parte muy importante, pero es que creo que todo es importante. Hay una parte allí en Efesios donde Pablo dice, yo oro para que ustedes puedan alcanzar a comprender la grandeza del amor de Dios. Es tan alto, tan ancho. ¿Recuerdan la canción? Tan grande es el amor de Dios, tan alto que no puedo ir arriba de él, profundo que no puedo ir abajo de él, tan amplio que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de Dios. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo les den ese amor junto con fidelidad. Porque al final, si lo amamos, así sea poco, es porque Él nos dio ese amor.
Si hoy estamos siendo fieles, así sea en imperfección, así sea un poquitico de fidelidad, Él nos regaló esa fidelidad. ¿Y cómo termina? Versículo 24, que la gracia de Dios sea eternamente con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben que es la traducción que más me encanta de ese versículo? Las otras traducciones dicen diferente, pero en el idioma original esta es la idea real. Que la gracia de Dios, porque al final todo es por gracia, sea eternamente, para siempre, con todos, y ahí está, los que aman a nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo amas? ¿Lo amas? ¿Quieres amarlo más? ¿Quieres enamorarte más de Él? Mis hermanos, esta es la identidad como cristianos que tú y yo tenemos en la palabra. Por quien soy en Cristo, quiero vivir en Cristo. Alex es perdonado, quiero vivir como una persona que perdona. Alex es amado por Dios, Alex quiere amar de verdad a las personas. Pero obviamente no me voy a colocar como ejemplo, sino que es lo que yo quiero. Y sé que soy tan imperfecto en esto, pero te pregunto, ¿lo quieres? Pidámosle a Dios esto. Que esa identidad, lo que ya somos en Cristo, lo recordemos todos los días de nuestra vida, pero que se refleje todos los días de nuestra vida, así sea de manera imperfecta, mientras llegamos a casa. Todo esto es gracias a nuestro digno Dios. ¿Quieren que terminemos en oración pidiéndole esto? Oremos, Padre nuestro que estás en los cielos. Qué maravilloso es saber que hoy te llamamos Padre y aunque nuestros ojos físicos no te pueden ver, no es que sepamos que tú estás aquí, al contrario, y más que nunca entendemos, nosotros estamos en ti. Hoy a través de la fe permítenos ver que te estamos llamando Padre y estamos tan cerca de ti. Estamos en tu misma presencia. Por eso, Padre, gracias. Gracias por amarnos tanto. Gracias por permitirnos tener acceso a tu presencia a través de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias porque a estos pecadores tú no nos ves así, nos ves santos, puros y perfectos. Gracias por recordarnos que esta es nuestra identidad. Amados, perfectos, puros, dueños de la herencia. Qué maravilla tan maravillosa, qué verdad tan maravillosa. Somos tu cuerpo, cuerpo de Cristo, unidos, únenos por favor cada día más. Que esta verdad de tu palabra, Señor, que nos recuerda lo que ya somos delante tuyo, también en el poder tuyo y de tu espíritu nos lleve a vivir conforme a esa verdad todos los días. Así sea de manera imperfecta, aunque queremos ser perfeccionados, pero por favor, Señor, únenos cada día más al cuerpo, a la iglesia, permítanos entender la bendición tan grande que es esta verdad, que ya nos has salvado, pero que esa salvación práctica, esa vida de perfeccionamiento se está haciendo realidad día tras día. Quizá son pequeños pasos, quizá pasos de bebé, pero Señor, queremos caminar de tu mano, pero a la vez también de la mano de nuestros hermanos, que si caemos nos ayuden a levantarnos. Porque ellos que te tienen a ti, que tienen el Espíritu, que tienen a Cristo, nos van a ayudar también y nos van a levantar. Si nos tienen que corregir, lo van a hacer con amor. Nos van a perdonar. Señor, queremos vivir esta verdad, que no sea solo palabras, sino que esta verdad hoy, a través de tu palabra, se haga viva en nuestros corazones y que lo que ya somos ante tu presencia, lo vivamos en presencia de los demás, mostrando la gloria tuya en nuestra obediencia, pero en tu poder, en tu fuerza, en tu espíritu, para honra y gloria de tu nombre, en Cristo Jesús, tu amado Hijo. Amén y amén.